Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a hacer un video especial sobre Charles Bukowski, ya que el video que grabé anteriormente sobre él, por allá por enero del 2019, ya ha recibido más de 5000 vistas y es uno de los videos más populares del canal. Así que eso me dice que mucha gente está interesada en el autor y quiero profundizar un poco más en sus novelas, en sus libros de relatos, en sus libros de diarios y en sus libros de poemas. Entonces les quiero contar un poco qué es lo que quiero hacer con Bukowski. Quiero grabar un video donde poner orden a sus novelas, donde poner orden a sus libros de relatos, donde poner orden a sus libros de diarios y a sus libros de poemas. Entonces, aquí en la i les voy a dejar el libro, o sea, el video anterior que hice sobre Bukowski, donde recomendaba 3 libros para empezar a leerlo. En esta ocasión voy a hablar solamente de sus novelas y voy a explicar un poco el orden en que yo creo que se deben leer las novelas de Bukowski. Ojo, voy a hablar solamente de novelas, Bukowski escribió 6 novelas. Y hay una discusión entre los fans de qué orden leer, en qué orden leerlas, en el orden cronológico en que se fueron publicando o en el orden cronológicamente interno de la historia. Mira, les voy a mostrar el orden cronológico de publicación. El primer libro, la primera novela que publica Charles Bukowski es Cartero en el año 1971. En 1975 publica Factotum. En 1978 publica Mujeres. Tercer libro publicado. En 1982 publica La senda del perdedor. En 1989 publica Hollywood. Y en 1994 publica Pulp. Ok. Entonces, esto sería en fecha de acuerdo. De acuerdo a su fecha de publicación. Entonces, pero el personaje, bueno, ya sabemos que Bukowski, como les decía en el video que ya les tengo ahí en la i, ahí en ese video les hablé un poco que Bukowski, todos sus personajes, o sea, su personaje principal de sus novelas es Henry Chinaski, que es un alter ego, es decir, es él dentro de la novela. Y Bukowski generalmente escribe sobre los recuerdos que tiene de su vida, entonces es de corte un poco autobiográfico, pero él no se acuerda netamente de todos los detalles, entonces muchas cosas las inventa, por tanto sus libros son de ficción realmente, pero basado en sus recuerdos y en su historia. Entonces su personaje a través de sus novelas va creciendo en edad y va desarrollándose. Entonces, en Cartero, que fue la primera novela que publica, estamos hablando del personaje principal, Henry Chinaski, que tiene unos 37 años. En Factotum, el personaje principal tiene como 20, 25 años, por ahí. Mujeres tiene 50, 55. En La senda del perdedor tiene entre 10 y 18 años. Mujeres tiene más de 60 años, 65 años. Y Pulp viene siendo una novela donde Henry Chinaski queda, ya no lo usa más, se inventa un detective para hacer este libro. Un personaje completamente nuevo. Esta es una novela completamente alejada de lo que es su autobiografía. Así que así quedaría de forma cronológica. Entonces, si se dan cuenta, el personaje tiene distintas edades en los libros publicados cronológicamente por fecha de publicación. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Leerlo de acuerdo a la edad que tiene el personaje en cada libro, porque así se va notando su evolución, cómo va creciendo Henry Chinaski, cómo va madurando y qué retos va superando de la vida. Entonces, lo lógico es partir por cuando es más pequeño, que es La senda del perdedor. La senda del perdedor nos cuenta un poco la infancia y la juventud de Henry Chinaski. Después tendríamos hasta los 18 años tendría aquí, y después tendríamos que pasar a los 20, y eso nos lo da Factotum. Por eso Factotum es el segundo libro que recomiendo para leer este autor. El tercer libro ya vendría siendo Cartero, porque aquí hablamos de 35, 37 años. Este libro cuenta la historia de
de Chinaski hasta los 49 años, y desde los 49 años en adelante viene mujeres. Aquí el autor tiene 50 años hasta los 60 años más o menos. De aquí en Hollywood nos habla desde que tiene 65 años y ya es famoso, ya es un escritor famoso y quieren hacer una película de él. Y Pulp siempre al final porque es la última novela que escribe el autor, y donde ya el personaje Henry Chinaski aparece como un invitado solamente, como un cameo con el protagonista principal, que es un detective, pero que no tiene nada que ver con Henry Chinaski. Ok, entonces, como les decía, La senda del perdedor nos habla de lo que es su infancia, nos cuenta del papá golpeador que tenía, de cómo vivió la Gran Depresión, de cómo él viene desde afuera, él nace en Alemania y desde muy pequeño llega a la ciudad de Los Ángeles. Entonces nos cuenta todo eso, sus experiencias en la escuela, con la gente, los niños del barrio, los demás jóvenes, y cómo va creciendo y cómo va odiando el mundo y enfrentándose al mundo desde muy pequeño, como les decía, con un papá golpeador, con una mamá que le daba la razón al papá, a pesar de que el papá también la golpeaba a ella. Una infancia muy dura de Henry Chinaski y también de Bukowski. Así que luego de eso salta a Factotum, cuando ya él ya deja la casa de los padres, busca trabajo por sí mismo, conoce la adicción al hipódromo, al alcohol, empieza a relacionarse con las primeras mujeres. Una vida bastante dura en Factotum, donde intenta ganarse la vida siendo muy joven. Luego en Cartero relata cuando al fin tiene un trabajo fijo, un trabajo que le da de comer todos los días, que es cuando llega al departamento postal de Estados Unidos y trabaja ahí por 12 años. Es decir, Henry Chinaski ingresa a este mundo de la correspondencia, de repartir cartas, a los 37 años más o menos, y pasa 12 años metido ahí, luchando, encontrándose con gente terrible, repartiendo cartas en los barrios, algo que podría ser muy sórdido, muy triste, pero él lo toma con un humor tremendo. Creo que este es el libro más gracioso de Bukowski, donde no se toma en serio nada y se ríe de su propia desgracia. Pero aquí se pasa 12 años trabajando para el correo postal y finalmente le pasan cosas entre medio. Hay un amor, creo que hay en este libro es donde se casa, es donde tiene su primera hija y donde pasan muchas cosas dentro de la vida del autor que va evolucionando. Entonces aquí él decide finalmente, después de esos 12 años, dejar de lado la oficina postal y dedicarse por completo a la escritura. No importa, él decidió apostar. O triunfaba como escritor o se moría de hambre, pero ya no iba a soportar más este trabajo de porquería que tenía aquí. En Mujeres ya se relata un poco cómo triunfó con la escritura. Ya es un escritor un poco más conocido, no es tan famoso, pero sí lo conocen bastante. Ha publicado ya bastantes libros, se dedica más que nada a escribir poesía. Aquí nos relata, ya no tiene que luchar tanto por sobrevivir. Lo que gana como escritor le alcanza para pagarse una casita bastante modesta en un barrio bien malo de Hollywood. Y bebe mucho vino, tiene tiempo para beber vino, ya no tiene que estar trabajando, como les decía. Entonces se relaciona mucho con mujeres. Muchas mujeres le escriben y le dicen: oye, leí tus libros, soy una mujer joven, me gustas, puedo ir a conocerte. Entonces hay muchas relaciones sexuales que tiene con muchas mujeres que van apareciendo. Y casi todas las mujeres que aparecen aquí son bastante dementes, de carácter muy fuerte, muy extrañas y muy al estilo de Bukowski. Pasan escenas muy graciosas y también muy, muy graves también. En ese sentido, hay droga también metida en este libro, mucho sexo, mucha introspección por parte de él. Siente que está cambiando, que a los 50 años le gustan mujeres muy jóvenes de 30 años. Él se analiza a sí mismo y siente que ya ha cambiado, que no sé, él tiene algunos problemas existenciales que los va diciendo en el libro. Como les decía, ya no tiene que buscar trabajo para sobrevivir, así que este libro trata más que nada, va presentando a mujer tras mujer, caso tras caso, de las que a veces se enamora y a veces no, a veces solamente tiene sexo, va
va a pasar muchas cosas en este libro, pero de eso trata más o menos, y llegamos hasta los 60 años básicamente. En Hollywood ya tiene 65 años y él dice por primera vez es un escritor famoso, ya es tan famoso que incluso algunos directores lo buscan, productores de Hollywood, para hacer una película sobre él. Le piden que escriba un guión basado en alguna etapa de su vida. Y él lo hace, escribe este guión, aunque no le gusta nada escribir guiones. Para él no es literariamente decente escribir guiones, encuentra que es tonto. Pero lo hace y hacen una película basada en su guión y él cuenta cómo se va haciendo la película, las peripecias que van pasando dentro, cómo conoce actores famosos, actrices, productores, directores, agencias, abogados bastante truchos. En realidad toda la vida tras cámara, todo lo que pasa tras cámara, y se lo toma con bastante humor. Utiliza muchos seudónimos para actores famosos como Sean Penn, por ejemplo, que aparece ahí, o Mickey Rourke, creo que se llama el apellido del actor. Y otras actrices famosas también. Ya no es un mujeriego como mujeres. Termina teniendo una relación seria solamente con una sola mujer. Es más sano para él. Además tiene 5 gatos. Tiene una casa fija. Un buen auto ahora que se puede comprar. Tiene más dinero. Y él dice que al fin a los 65 años puede vivir plenamente. Entonces se siente mucho mejor. Y Pulp se publica en 1994, ya cierra el capítulo de Henry Chinaski, ya no habla de él, ya no aparece nomás como un invitado en este libro. Aquí hace una parodia de las Pulp Fiction, mezcla un poco la fantasía, la ciencia ficción con todo el ambiente que tenían estos libros, el ambiente sórdido de los barrios de Los Ángeles. Entonces este detective, que es el protagonista del libro, le piden hacer una cantidad de casos y de cosas bien alocadas, y él va siguiendo a mujeres infieles y cosas así, bien al estilo de Bukowski. Y bueno, tiene sus escenitas así medias de sexo y de bares, de peleas y de cosas sobrenaturales que dan mucha risa. También hay mucha introspección aquí porque Bukowski ya se acercaba mucho a su muerte. Creo que aquí tenía alrededor de 71 años cuando estaba escribiendo este libro. Bukowski muere a los 73 años, entonces este libro termina publicándose unos meses antes de que él muera. Entonces él habla mucho aquí sobre la muerte y sobre que no quiere dejar de escribir, sobre que no quiere... Para él dejar de escribir es morir, y él no quiere morir. De alguna manera, este hombre tan desapegado a la vida que estuvo en todos estos libros, que habló tanto de que no le importaba vivir, de que bebía hasta que casi quedar muerto, de que tantas veces estuvo cerca de la muerte que no le importó nada, llega un momento aquí en que él realmente siente de verdad la muerte que lo está llamando y no quiere morir. Y habla un poco, filosofea un poco de cómo... quiere evitar esa muerte, y para ello se ríe mucho y se ríe mucho de la vida y de las cosas y de todo. Para él empieza a sentir que las cosas que antes le preocupaban al final ahora le causan risa, y ese sarcasmo tan vital, tan alegre, esa carcajada final de Bukowski en este libro es su último mensaje a nosotros los lectores. Así que por eso lo dejo como último libro para leer en esta guía de novelas de Bukowski. Espero que les haya servido un poco esta guía, y lean al autor. Es muy entretenido, a veces repetitivo, pero creo que su forma de desapego en que vio la vida le permitió hacer reflexiones súper interesantes. Para mí en estos primeros libros, en los 3 primeros, hay un Bukowski más que hace una crítica más social, y en este ya es una crítica más personal, más introspectiva en los últimos 3 libros. Eso, espero sigan el canal. Recuerden que van a haber más videos de Bukowski por ahí, y nos vemos en el próximo video. Compartan el video por favor para que más personas se unan al canal. Saludos.